Me acompaña como cada semana Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, luego os pregunto en concreto por el caso de España. Aquí parece que se augura una lenta y tardía recuperación, pero os pido primero una foto general del escenario que pinta ahora la OCDE. Parece que sus previsiones a nivel mundial son más optimistas que las de hace unos meses, ¿no? Sí, yo creo que en general, no solo para el conjunto del área, para el conjunto de la OCDE, sino también para todas las regiones, las previsiones de crecimiento son menos adversas que las que daba en el anterior ejercicio de previsión. Se puede decir que se extiende la recuperación, que en el conjunto del mundo, desde luego en el área de la OCDE, ya se va a crecer en la frontera del 2% el año que viene y del 2,5% el año 2011, ¿no? Y advierte pues lo que de alguna forma el resto de la gente que hace previsiones tiene muy en consideración, que será una recuperación tenue, que será una recuperación en la que el habitual retraso en la generación de empleo en esta ocasión sea todavía más acentuado, que incluso va a coexistir con tasas de desempleo en el conjunto de la eurozona por encima del 10, entre el 10 y el 11%, en la OCDE entre el 9 y 9 y pico, y con una dificultad para que los grandes desequilibrios públicos vuelvan otra vez a recuperarse a una senda de cierta normalidad. Llama la atención acerca, digamos, de la todavía precaria confianza en que se mueven las familias y las empresas, ¿no? Y la menor capacidad de maniobra que tienen los presupuestos en los dos próximos ejercicios después de los excesos que han hecho, ¿no? Pero es verdad que son señales en general de que empezamos favorables. a salir, ¿no?, del túnel, por lo menos. Sí, bueno, es que yo creo que lo que pasa es que los hechos se van sucediendo de acuerdo con el guión previsto. Es decir, decíamos a finales del año 2009 ya las cosas podían estar un poquito mejor, en general, en la OCDE, ¿no? Y claro, es que nos estamos acercando al final del 2009 y ya vamos a meternos dentro de muy poco en el 2010, ¿no? Por tanto, es que nos vamos acercando, efectivamente, ya al final de la recesión, ¿no? Dice la OCDE que, por cierto, esta vez a mí me ha parecido que tiene un editorial que ha redactado Jürgen Elmeskov, que es el economista jefe, que a mí me parece que es magnífico, es un caso realmente de estudio de la economía, ¿no? Y lo que viene a decirnos es que la recuperación se ha extendido, empezó en Asia y se ha extendido al resto de la OCDE, no a todos los países, pero a muchos en general, al conjunto de la OCDE, lo cual está muy bien, pero que siguen soplando lo que él llama fuertes vientos de cara, headwinds, fuertes vientos de cara, ¿no? Fuertes vientos de cara que, de acuerdo con las previsiones que hacen, probablemente implicarán que el cuarto trimestre de este año, en el que ya estamos, va a ser un poco peor que el tercero, y que los dos primeros trimestres del año que viene van a ser también todavía muy flojos. Ya será a partir del tercer trimestre del año que viene cuando empezaremos a notar un poco más la recuperación en el área de la OCDE. ¿Y por qué? Parece que vamos a retroceder un poquitín en los próximos trimestres, ¿no? Pues da varias razones que yo creo que son todas ellas muy aceptables, ¿no? Primero, la situación del sector financiero, todavía no clara, el incremento del paro, el desapalancamiento de las familias, que a su vez está también ocasionado por el incremento del paro, es decir, la recomposición, dice, de los balances de las familias y de las empresas, el desapalancamiento, por tanto, en general, la retirada de algunos estímulos por parte de las autoridades, porque no hay más remedio que hacerlo, no van a estar permanentemente en acción, y la necesidad de empezar a hablar de estrategias de salida. Y todo esto va a hacer que los próximos 3 trimestres, incluido este y 2 más, sean un poquito más flojos, quizá, pero después veremos ya la salida, que será una salida más bien larga, tenue y dificultosa, pero salida, a fin de cuentas. Y algunos de esos problemas de los que hablabas nosotros los sufrimos con mayor medida. Esa es una de las razones por las que la OCDE nos sitúa a la cola de la recuperación entre las grandes economías desarrolladas. Os pregunto por las previsiones que se hacen para España. Coinciden exactamente con las del Gobierno, al menos este año y el que viene. Crecimiento negativo de 3 décimas para este año, ligero crecimiento de tras 3 décimas para el año 2010. Y hace una recomendación importante. Habría, dice, que aplazar la subida de impuestos quizá hasta 2011. Esto es destacado porque se acaba de aprobar esa subida, ¿no? Sí,
Sí, y además lo hace con una figura, con una alegoría que en alguna ocasión hemos comentado, ¿no? Oiga, usted hasta que no la nave no esté arriba, no reduzca, dice, las revoluciones de los distintos motores que conceden tracción a la economía. Bueno, forma parte del sentido común, no hace falta ser muy partidario de las políticas de demanda para efectivamente no tentar la suerte y no prescindir del más mínimo euro de renta disponible hasta tanto no se alcance una velocidad de crucero, la mínima, cuando menos, para taponar esa sangría que en el caso nuestro es un ritmo de crecimiento del paro inquietante y que es probablemente el rasgo que más singulariza a la economía española, ¿no? Porque no solo efectivamente la OCDE se ajusta a las previsiones que hace el gobierno y la mayoría de la gente en nuestro país, sino que efectivamente las previsiones de crecimiento para el 2010 y el 2011 de la economía española no son tan malas como la media de la OCDE o la media de la eurozona incluso, ¿no? Incluso en desequilibrios como el desequilibrio público, el déficit público y la deuda pública, pues está prácticamente en línea, ¿no? con lo que es la OCDE, un poquito más que la eurozona. Pero lleva razón que el elemento que señala es, oiga, usted no tome decisiones de política económica reductoras de la atracción, por el lado de los impuestos, por el lado de la reducción de la inversión pública, hasta tanto no consolide el proceso de recuperación. Y sí me llama la atención el ejercicio que hace en el 2011, donde ya entramos en una fase de relativa normalidad, con algo que a mí me ha llamado la atención, es un comportamiento, un dinamismo de las exportaciones españolas grande, un crecimiento, si recordáis, del 7 y pico % en 2011, ¿no? Por lo tanto, se podría decir que el ejercicio de previsión que hace la OCDE es convergente con lo que hace todo el mundo, pero también bastante convergente con el comportamiento promedio de las economías del entorno de la española, con la única excepción, lógicamente, de una tasa de paro que la OCDE pues ve ahí resistiendo en el entorno del 19% en el 2010 y en el 2011. ¿No? Pero yo no lo he leído así, Emilio. Vamos a ver. Acuerdo, ¿no? A mí me parece... No, vamos a ver, perdona. Primero, debemos decir dos cosas de la OCDE. Uno, todos los datos de la OCDE están siempre muy sesgados por el fortísimo peso de los Estados Unidos, que forma parte de la OCDE y que es aproximadamente el 30% de las economías de la OCDE, o algo así, o el 20 y muchos % del total de la OCDE, ¿no? De manera que cualquier cosa que comparemos con el promedio de la OCDE, pues evidentemente es que está muy sesgado por los Estados Unidos. Yo creo que debíamos excluir los Estados Unidos, porque nuestro entorno inmediato no es América, es Europa. Y cuando nos comparamos con el resto de Europa, ahí sí que tenemos bastante más déficit presupuestario que el resto de Europa, y ahí que salimos bastante más tarde que el resto de Europa de la recesión, y por lo tanto no es que nos coloque en el promedio, nos coloca en el promedio de la OCDE, pero no en el promedio de nuestro entorno inmediato. Segundo punto que yo creo que hay que advertir es que, de siempre, los pronósticos de la OCDE son más políticamente correctos que los de otras instituciones. Son pronósticos y son valoraciones de las economías nacionales que están negociadas con las autoridades de los respectivos países, a diferencia de lo que hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la propia Comisión Europea, que en este sentido son más independientes, lo cual no quiere decir que tengan más razón, pero seamos conscientes de cómo se elabora esto, de manera que cuando decimos coinciden con las previsiones del gobierno, no tiene nada de particular. Tenemos un embajadora en este momento, allí, que está precisamente para eso, para negociar un poco las cifras, y esta es la razón. Cuando hablan de España, dicen, tú has dicho muy bien, que